Buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy vamos a realizar la clase 23ª de la Diplomatura Universitaria en Formación Política en Integración Regional Latinoamericana. El título es La deuda pendiente, enfrentando el auge de la violencia machista en la región. Y quien nos va a disertar, y esta cara que tengo de felicidad y de agrado es una persona a la que es imposible no querer, es la queridísima Dora Barrancos. Les leo brevemente parte de su currículum, y digo brevemente porque esto es mucho más extenso. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, máster en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, doctora en Historia de la Universidad Estadual de Campiñas en Brasil, profesora consulta de la UBA, investigadora principal del CONICET, fue directora del CONICET entre el 2010 y 2019, fue asesora presidencial entre el 20 y el 23 en materia de ampliación de los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Entre sus libros se encuentran Inclusión, Exclusión, Historia de Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, Una historia de 5 siglos, Mujeres entre la casa y la plaza, y su último libro, Los feminismos en América Latina. Ella además tuvo el reconocimiento Ciencia y Mujeres, 12 nombres para cambiar el mundo, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, España. En 2015 tuvo el premio Excelencia Académica de la UBA. En 2016 el premio CONEX de Humanidades, Estudio de Género y el premio Democracia, Pensamiento Argentino. En 2017 recibió el premio latinoamericano y caribeño de Claxo, 50 años, y le fue otorgado el doctorado honoris causa en varias universidades nacionales de Argentina. Pero además, y sin más y con mucho orgullo, la quiero presentar porque, además del destacado currículum y de ser una referente indudable de las luchas por los derechos de género, es una persona a la que es imposible no creer. Con ustedes, en palabra, Dora Barrancos. Bueno, gracias, querido Javier. Con esto ya estoy muy impactada, así que gracias por tanto cariño, que en realidad es lo más bello que podamos recoger. Así que muchas gracias por esta invitación, a ti, Alejandra, a Carlos, que siempre tiene algo que ver, y bueno, vamos a tratar de, en fin, de abordar esta cuestión tan peliaguda, tan tremenda, que efectivamente está con una circunstancia de clímax, podríamos decir, en estos días. Las noticias más tenebrosas que tenemos al día de hoy es que prácticamente en los últimos 12 días hemos tenido un femicidio por día, prácticamente. Hoy me hicieron una nota, dos notas de Santa Fe, donde se produjo en la zona norte una circunstancia monstruosa de otro femicidio y obviamente el salvataje de una mujer casi en situación de exterminio. Así que bueno, y por ahí vamos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a comenzar por, en realidad por donde quería culminar. Pero vamos a comenzar por la coyuntura, ¿no? Estamos viviendo una coyuntura muy aciaga, muy crepuscular en materia de todos los derechos. Una podría decir, estamos viviendo un retroceso de los derechos humanos en la Argentina. No es el único país de América Latina
está en una situación escabrosa, podríamos decir. Tenemos noticias últimas de Bukele con retrocesos gravísimos. En todo caso, en Argentina me gustaría decir que el atolladero de los derechos humanos tiene como una situación muy cristalizada, muy empinada, muy fuerte. El retroceso en materia de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Es un retroceso real, es un retroceso que se puede medir empíricamente. Por ejemplo, nosotros teníamos muy fortalecida, nosotres, el régimen de auxilio a través de la línea 144. Comienzo por decirles que la línea 144 fue muy robustecida cuando teníamos el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y que efectivamente hubo ampliaciones a otras alternativas de acceso a una plataforma que permitiera solicitar auxilio, denunciar en primer lugar y con una atención que era inmediata. Estoy sabiendo, por ejemplo, que en el área de Santa Fe, mientras estábamos en comunicación hoy, una señora había llamado diciendo que se había cansado de llamar al 144 y que parece una maquinita. Esta es la situación. Esto es gravísimo porque entre todos los recortes de la motosierra no es un arma de trabajo, en nuestro caso es un arma de depredación y de muerte, ¿no? Entonces, además siempre cuando se instaló el vértigo de la motosierra, en todas las oportunidades que tuve de militar la contrariedad a la motosierra, estoy refiriéndome al panorama del 23 claramente, yo sostenía que la motosierra era un arma mortal y tenía muy clara la evocación de lo ocurrido, no sé si hay gente de Colombia que está en el curso, pero por ahí sí o por ahí no. En Colombia, la motosierra fue el arma preferida de los paramilitares. Ahí donde había exterminio de la población, inclusive para robarles tierras, ¿no? Es conocidísimo el éxodo que hubo en Colombia. La motosierra significaba la capacidad de descuartizamiento. Así que no era una metáfora respecto de recortes, era la habilitación de un programa efectivamente antiderechos, aniquilador de derechos, que quiere decir que es al mismo tiempo todo un fermento y un fomento de cuestiones tan asiagas como las que estamos viviendo en estos días en materia de femicidios. Y voy a decir por qué. Porque entre las depredaciones a los derechos humanos hay una cierta especialización, podríamos decir, una cierta localización en el foco de la tormenta de las extremas derechas. Aquí quiero integrar las extremas derechas planetarias. La novedad de las extremas derechas planetarias, que no son homogéneas, hay una especie de pan extrema derechas en este momento, pan, digo, de movimiento convergente, al que de estos, si ustedes sitúan bien la cantidad de repertorios de presencia que ha tenido el presidente Milei a esas convocatorias de la extrema derecha, les digo, son más de la mitad de los viajes realizados al exterior. Pero quiero justamente situarme dentro del panorama de las extremas derechas actuales y voy a decir algunas cuestiones relacionadas con la emergencia de las extremas derechas. ¿Cómo ha sido posible este revival de las extremas derechas? En verdad, elementos conservadores y muy dolorosos y aciagos, depredatorios de la condición humana, no se extinguieron en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se dio finiquito a tamañas circunstancias como el nazifascismo, ¿no? De ninguna manera. Siempre ha habido repertorios digamos, conservadores. Siempre ha habido repertorios muy, muy conservadores.
pero evidentemente tenían unas composiciones un poco diferentes. La novedad programática de las extremas derechas, estas que tienen esta emergencia de hace 25 años, más o menos, en que ha venido extendiéndose el programa de las extremas derechas, haciendo frentes políticos y constituyendo fuerzas políticas, sobre todo, en todos los lugares de Europa. Quiero, sobre todo, situar que la novedad no es el viejo repeteco antiguo del chivo expiatorio de los inmigrantes, de determinadas cualidades a las que se humilla, y sobre todo con, insisto, ¿no? Lo fantasmagórico de la inmigración en Europa es el principal chivo expiatorio que ha dado fermento a las extremas derechas, ¿no? Pero lo que llama la atención es haber incluido en estos, yo diría, últimos 15 años, repertorios enérgicos para poner en el foco de la tormenta a los feminismos y a las disidencias sexogenéricas. Esta es la novedad. Sí, por supuesto. Siempre, siempre la gente de derecha, la gente conservadora, la gente reaccionaria, ha sido homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, etcétera. Ha sido misógina, ¿tá? Pero la novedad consiste en tener programas articulados, no es solamente algo denostativo, es algo activo denostativo, ¿está claro? No es solamente una mala calidad de prensa, no es solamente una alteración del lenguaje, no, es una cuestión que está buscando cauces de fundamento. Todos son pseudocientíficos, por supuesto, pero esta es la novedad. En la lucha contra los derechos, ¿no? Las posiciones antiderechos, como decimos las feministas, tienen obviamente una situación peculiar en todos los programas de las extremas derechas del mundo. En todos. Esto es lo novedoso. Ustedes obviamente se encuentran particularidades que hacen heterogéneos a este grupo, que va desde Orbán, pasando por Meloni, yendo por Bukele, Trump, por supuesto, es una figura de extrema derecha. Ustedes saben que el último domingo hubo concentraciones en todos los Estados Unidos, enormes concentraciones, en esa manifestación que se llama No King, ¿no? No emperadores, queremos el régimen de la partición de poderes, ¿no? Queremos vida republicana en todo caso, ¿no? Y queremos orgánica, no autoritaria, por así decir. Entonces, bueno, Bukele, Bolsonaro, personaje obviamente menor en la cuantía intelectual, pero no por eso menos perturbado. Entre ellas, entre las cabezas, Vox en España, por ejemplo, bueno, el partido Alternativa Alemana, que está a cargo de una lideresa mujer, hay una mujer. Atención que esto no ahorra cuerpos femeninos, ¿está claro? Se puede ser muy reaccionaria, y se puede ser antifeminista o contra los derechos de las sexualidades disidentes con cuerpos femeninos. Esto es lo más patético, creo que hay, pero en fin, es así. La contrariedad suma, estar en un contra para sí. Es dramático, ¿no? Pero esto hay. Y yo quiero decirles que lo mismo pasa en Finlandia, en Noruega, lugares en donde efectivamente había minúsculos grupos reaccionarios, muy. Todo el área en general de los países nórdicos siempre representó una cierta audacia particular, incluida la socialdemocracia, era más audaz en estos países y más audaz en términos, sobre todo, de derechos para las mujeres, ¿no? Pero bueno, enos aquí frente a este programa pannacional, pero que las discrepancias están en orden, por ejemplo, a circunstancias. Trump es un nacionalista, se mire como se mire, es un señor que evidentemente quiere hacer grande a Estados Unidos desde una perspectiva, desde luego, agónica para todo el resto de los países de la región sur, desde luego, pero
Y lo mismo pasa con Víctor Orbán. Víctor Orbán es la extrema derecha húngara que hace mucho tiempo gana elecciones con mucha ventaja, mucha ventaja. Él viene de una extracción juvenil Partido Comunista. Es cierto que en Hungría las relaciones entre Hungría y la Unión Soviética han sido patéticas, muy, muy dolorosas. Y luego, lentos o profundos enfrentamientos tuvo Orbán hasta que se constituyó en una figura de derechas y luego fondeó en la extrema derecha. Bueno, no es el único, ¿no? Si advertimos también lo que pasa en el panorama criollo, van a ver ustedes una serie de figuras que han hecho una divergencia de antología, ¿no? Entonces, Orbán es una figura de extrema derecha, pero ha tenido, inclusive ha hecho una reforma de la Constitución en 2010, 2011, ha sido muy escabroso muchas veces la Unión Europea, porque forma parte de la Unión Europea, ¿no? Por las dudas. Le ha llamado la atención, hubo una vez una cuestión desquiciada con relación a la universidad y un cierre importante, que lo llevó inclusive al Tribunal de la Haya, donde perdió, pero de todas maneras se le ha llamado la atención a veces con relación a persecuciones a comunicadores sociales, por ejemplo, a periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, Orbán es un nacionalista a ultranza, no permite que ningún cuerpo de inmigrante pise siquiera por un ratito el perímetro de Hungría. Ustedes saben que, no, tal vez no recuerden, pero hace unos años atrás, cuando Angela Merkel tenía una política notablemente diferente en materia de un humanismo, por así decir, un humanismo amparador de la cantidad de figuras que venían, sobre todo ustedes saben que todo Siria, etcétera, etcétera, llegaban a las costas de Turquía, se hacían como podían al mar y así se perdieron muchísimas vidas en esa tremenda desventura de pasar de Turquía, ir para llegar a Europa y sobre todo venir por Hungría para poder ir a Austria o Alemania. Bueno, ahí se impidió de todas maneras el paso, nadie puede pasar. Se hizo un blindaje yo diría, del perímetro de Hungría. Ahí, permítanme que me sitúe más en este tipo, porque es menos conocido, y mucho menos conocido, y les puedo decir que entre las cosas más antihumanitarias, además de la lucha contra los derechos de las mujeres, está el más absoluto desamparo a la posibilidad de que un inmigrante sea asistido en el territorio húngaro. Esté muriendo, se lo importa, lo van a tirar fuera del perímetro. Al punto de que está sobrepenalizada la circunstancia, el delito de dar amparo a un inmigrante en Hungría. Hay penas. La otra cuestión, Orbán es muy paradigmático, es la regresión en materia de las mujeres, ¿no? Se han perdido todos los derechos y se consagró inclusive constitucionalmente, escuchen bien, el diferencial entre varones y mujeres a propósito de la remuneración. En Hungría es absolutamente legal pagar de manera diferencial a las mujeres. ¿Está claro? Es legal. Entonces, en fin, esta es una figura al mismo tiempo que tiene todas las características de una postura anti-woke, como les gusta decir ahora, no le vengan con esas cuestiones, que ha sido objeto de muchísimas denuncias por parte de los feminismos europeos, muchas veces, pero que al mismo tiempo tiene una observación claramente nacionalista respecto del territorio húngaro, ¿no? Es una diferencia enorme con nuestro primer magistrado, por ejemplo, ¿no? El caso de Meloni también es una figura muy, muy peculiar.
muy contradictoria. Meloni, bueno, Meloni tenía 15, 16 años, era militante de un partido fascista, así que no es novedosa su inscripción ahora. Ella tiene también una concepción de Italia para los italianos, más o menos, algo así, y está ahora empeñada en lo que podría ser una cruzada pro-natalismo italiano. Pro-natalismo italiano. Por supuesto, entre las configuraciones míticas falsas que se han construido sobre el feminismo, es que los feminismos tienen la culpa de la denatalidad. Los feminismos son culpables, vamos a comenzar por esto más leve, de la denatalidad, por el retroceso en el número de nacimientos. Bueno, yo voy a comenzar explicando esto como una falacia absoluta. Los países que hicieron lo que se llama la transición demográfica, esto es, los países que salen de salieron finales del siglo XIX, desde las últimas décadas del siglo XIX, Francia fue un país pionero en lo que se llama el fenómeno de la transición demográfica. ¿Qué quiere decir? Cae la tasa de mortalidad e inmediatamente cae la tasa de natalidad. El fenómeno de la transición demográfica es eso. Se transita de una demografía ubérrima, de una gran cantidad de niños, de nacimientos, etcétera, etcétera, a una circunstancia demográfica en donde van cayendo el número de nacimientos. Eso ocurre desde fines del siglo XIX en Francia. Y es una geografía muy, muy analizada, la de Francia, en donde hay una caída de la tasa de natalidad. Una podría decir lo mismo de los países nórdicos, no lo mismo. El fenómeno francés ha sido muy analizado. Argentina. Miren, el feminismo no tenía casi que ver, se imaginan. Recién estaba en balbuceos el feminismo cuando las mujeres decidieron una revolución tan silenciosa que ni los maridos se enteraron. ¿Está claro? Ni los maridos se enteraron de que había una disposición a disminuir el número de hijos. Y voy a decir, los maridos tampoco se podían enterar mucho, perdónenme, nota al pie, que no quiero dejar pasar, después la retomamos. Miren, en ese momento la paternidad era incognoscible, no se podía conocer. ¿Sabían ustedes eso, queridos compañeros varones? Era de buena fe, pero no había ningún método, ningún dispositivo, nada que pudiera determinar que fulano era el padre de estos niños. Miren qué tremendo, qué impresionante, ¿no? ¿Ustedes lo sabían? No había nada. ¿Saben cuándo se inventó eso? Gracias a una mujer, gracias en gran medida a Rosalind Franklin, con el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Entonces el ADN permite hoy que los varones respiren hondo respecto de sí, que altísima probabilidad hay de que sea el padre de esa criatura. Entonces, esto lo voy a hacer jugar también porque siempre digo lo mismo. Es la única ternura que me da el patriarcado. Qué inocentes que fueron durante tantos siglos. Yo creo que en realidad el dominio patriarcal tiene que ver, lo digo un poco en sorna, pero tiene que ver el escalofriante dominio patriarcal, quién sabe, no tiene que ver con una retaliación respecto de lo no cognoscible, lo no seguramente cognoscible. Era de buena fe, ¿está claro? Bueno, entonces me fui lejos, pero ustedes saben que ese descubrimiento se debe en gran medida a una gran mujer inglesa, Rosalind Franklin, que era cristalógrafa, que trabajó muchísimo, que murió muy joven a propósito de su cáncer contraído con la enorme exposición a los rayos X para descubrir, vean esta tarde, después que terminemos la clase, la figura 51 de la doble hélice del ADN. Bueno, los tres muchachos recibieron el premio Nobel, que le birlaron bastante el trabajo a Rosalind Franklin, y ella murió en el 53, se produce
digamos, las primeras, al 53 se da el premio Nobel sobre esta extraordinaria revolución. La biología molecular es una de las revoluciones más notables que tenemos. Bueno, voy para atrás y les digo que retomo. Nada tiene que ver el feminismo con la determinación tomada por las mujeres de tener menor número de hijos. Nada. Nada. Obviamente, sí, de los años 60 para acá, las feministas nos hemos tornado emblemáticas respecto del derecho al cuerpo, pero eso es muy, muy posterior. La tasa de natalidad viene cayendo en la Argentina antes de lo que ocurrió exactamente del fenómeno concomitante. Francia, les dije, el fenómeno concomitante es caída primero de la mortalidad. ¿Está? Lo primero cae en la curva, lo que primero baja es la mortalidad. Y luego cae acompañando la natalidad. Este es un dato muy interesante. En Argentina, la caída de la natalidad es casi anterior a la caída de la mortalidad. Tal lo que dice, nosotros tenemos una muy buena demografía histórica en Argentina. Entonces, cae antes. ¿Por qué? En realidad, ¿por qué? Siempre la pregunta ¿por qué? Como suelo decirles, es inútil que la propongamos. ¿Por qué es metafísico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es metafísico. ¿Cómo? 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 ¿Cómo ocurrió? ¿Qué cuestiones estaban ahí? Yo creo, y no solamente yo, creo que la buena historiografía está de acuerdo en que las tasas de inmigración masiva son decisivas en la Argentina para la caída de la natalidad. ¿Por qué? Y porque esa población, las mujeres de esa población, en verdad quieren dejar atrás dolores, todo lo que se pueda, averías, dramas tremendos, alimentación y demás. Y además este era un país que prometía trabajo y que además le dio a la inmigración un bien escasísimo, muy escaso en los lugares que dejaban, sobre todo España e Italia. ¿Qué? La escuela, la educación. Sabían eso, ¿no? Por eso el atractivo fundamental de la inmigración es la posibilidad de trabajar en este país en mejores condiciones que las que dejaban. Los mundos que dejaban eran mundos muy, sí, verdaderamente extractivistas, muy explotadores. Campesinos que eran explotados, que perdían oportunidad, etcétera, y que, bueno, además hambrunas, etcétera, que inspiraron a tantísimos de nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, a dejar esas tierras y venirse a este lugar. Y además porque había educación pública. Ese es un bien escasísimo. Voy a darles datos. Hacia 1913, que es, después, como estalla la guerra, se para la inmigración en este país, el 99%, escuchen bien, de las mujeres gallegas que llegaron al país eran analfabetas y los varones andaban por el 90%. Los italianos lo mismo, tal vez tasas un poco menores, pero ahí. Quiere decir que eran bienes escasísimos la educación en España y en Italia. Entonces, eso significa que una alteración tan enorme de la perspectiva vital, de la perspectiva, hace que la gente, sobre todo las mujeres, acomoden su sensibilidad, sus sentimientos. Y es inútil haberles pedido que se hicieran cargos de 5 o 6 chicos. Nuestra tasa se limita rápidamente. Yo hace muchos años hice un trabajo sobre anticoncepcionalidad de aborto en la Argentina en los años 20. La tasa era ya muy estridente de caída. Y por supuesto, el régimen de pensamiento conservador pensaba que la culpa de eso la tenían estas mujeres que piensan que tienen
que quieren habilitar a las mujeres, etcétera, etcétera, pero sobre todo Bunge hablaba de los pupitres. Oh, la educación pública argentina popular daba también estos problemas. Miren ustedes lo que es el pensamiento conservativo. Bueno, me fui muy lejos, pero sé que esto es tan interesante para que se conozca, que, y bueno, ¿quiere decir que qué tiene que ver el feminismo con todo eso? No, nada. Era imposible, teníamos un feminismo escuálido, todavía muy pequeñito, era imposible. Y quiero decirles que entre las fuerzas sociales que inspiraban a la no natalidad, o mucho más que las feministas en aquella época, eran mis viejas amigas auténticas anarquistas. Las anarquistas fueron las primeras en poner técnicas anticonceptivas, algunas muy graciosas, pero parece que efectivas. Bueno, para deshacernos de la primera torpeza, de la primera estupidez. Casi decir como que la Tierra es plana, ¿está claro? No hagan caso de esa tontería. Al contrario, las feministas fueron informadas y recogieron esa enorme voluntad, que es una voluntad de la intimidad, es una voluntad subjetiva, muy, digamos, primero, toda voluntad es subjetiva. Quiero decir íntima, es una voluntad que muchas veces no se traducía, inclusive en lo que podrían ser los diálogos, salvo que se fuera con una íntima amiga, pero con la familia, muy difícil que se hablara de estas cosas. Bueno, de la misma manera que en este país, la práctica abortiva consigue una alta legitimidad. ¿Está? Obviamente era un delito, pero este es un país en donde, se los digo con pleno conocimiento de causa, aún en los años 60, acá había dispositivos muchísimos para las mujeres de clase media, atención. Pero había una alta habilitación de consultorios que hacían abortos. Alta habilitación. A diferencia de otros países de la región. Por lo tanto, ahí hay una falacia. Bien, Meloni quiere primero que también está convencida de que las feministas estamos haciendo trizas la fecundidad, pero quiero decirles que es tropo tarde y las mujeres están con esa alteración interna sin necesidad de ninguna propaganda feminista, ¿no? Entonces, esto lo han incorporado, este producido antifeminista, es particularmente patético en Vox, por ejemplo, ¿no? Particularmente patético en Vox. Vox tiene, ustedes pueden entrar y vean por internet, algo así como, tiene como 100 propuestas, algo así, para la España Viva se llama el programa de Vox. No sé si estos días lo han alterado. La verdad que no lo he visitado desde el año pasado, a lo mejor han puesto cosas nuevas, pero me parece que no, porque son los 100 puntos. En el capítulo de familia, Vox, y ahora voy a tocar esto, porque también es común a todas las derechas, en el capítulo que concierne a familias, Vox, el primer artículo de ese rubro, familias, ¿saben lo que dice? Derogación de la ley de violencia contra las mujeres. ¿Escuchan bien? Derogación de la ley de violencia contra las mujeres, porque en realidad las violencias se ejercitan sobre todos los seres humanos. Listo. Entonces, esta situación, obviamente, esta circunstancia es la que concierne a la verdadera identidad del esquema cultural nazifascista, neofascista, perdón, para decirlo en mejores términos, que está en el plexo mismo central de la gobernanza en términos ideológicos en este momento en la Argentina.
la reiteración de los antiderechos de oponerse a la ideología de género, como lo dicen ellos, es en realidad oponerse a la perspectiva de género que está sancionada legalmente en nuestro país a través de la ley Micaela. La ley Micaela, que no se han animado a pedir su derogación, ustedes saben que fue sancionada en el 2018, a propósito del acontecimiento trágico del femicidio de Micaela García, esta joven preciosa de 21 años en Entre Ríos, cuyos padres, Néstor y Andrea, hicieron una conversión impresionante de aquel mar, aquel océano de dolor, en una propuesta impactante para reconstruir los modos posicionales de la República Argentina con relación a la violencia exterminadora. Y fue así que surgió la ley Micaela, que se sancionó en el 2018, digamos, momento que tampoco era tan proclive a los derechos, pero, debo decir, no fueron tan lejos. No fueron tan lejos porque tontos no son. Ese ciclo sabía que no podía retroceder mucho en esto y que era efectivamente un contrasentido. Eso era remar contra la historia. Era remar contra la historia. Pero las extremas derechas pueden remar contra la historia, contra todo, un rato creo, ¿no? Como está ocurriendo. De modo que la ley Micaela está y obviamente ustedes ya saben todo lo preanunciado en materia de manifestación antiderechos que había hecho el primer magistrado durante su tremenda campaña con motosierra y demás. Cosa que se consolidó en el constructo porque tiene como elementos nutrientes a figuras, yo diría, convulsivas en materia de antiderechos, y no los voy a nombrar porque no tengo ganas hoy de embarrarme tanto, pero qué bueno que por otra parte ha llevado a situaciones brutales como el debilitamiento de todos, perdón, la eliminación. Había alrededor de 50 programas que tenían que ver con equidad de género, ganados a lo largo del tiempo, pero sobre todo muy vertebrados a propósito de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que como ustedes saben fue la gran novedad que trajimos a finales del 2019. Y que efectivamente hizo una creación de una enorme cantidad de propuestas. Uno de los programas más importantes fue el Acompañar, que le daba subsidios para sobrevivir durante 6 meses primero, después hubo que prolongarlos porque la cantidad de demanda fue enorme, a las víctimas de violencia de género. Y que ahora ha quedado tan esmirriado, me han dicho, que ni les digo con el nuevo presupuesto. De esos casi 50 programas habían quedado 7 en pie. Una podría decir que uno de los programas importantes es la UH, porque la UH se da a las madres, sabían ustedes, ¿no? La UH, cuando Cristina creó este mecanismo notable, hizo algo muy interesante que en algún momento yo en fin, lo aireé un poco. Era una vieja propuesta feminista. Las feministas querían que todo lo que eran contribuciones que tenían que ver con familia, las asignaciones familiares, las feministas pedían que las cobraran las mujeres. ¿tá? Pero he aquí la vida quiso que fueran los varones trabajadores los que cobraran la asignación familiar. Así ocurrió. Entonces, la UH es una reposición, aunque no lo supieran en aquel momento, ni la misma Cristina, es que era una reposición de un viejo dictatum, de una vieja aspiración feminista. Por lo tanto, la UH la reciben las madres. Son las madres. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen el mandato cuidador, y ahora quisiera decirles algo en relación a la sostenibilidad larga de este tipo de proyectos regresivos
es nada menos que la sistematicidad patriarcal. La sistematicidad patriarcal. Esa sistematicidad patriarcal tiene su origen en el Neolítico superior, no me quiero ir tan lejos. Esto es hace no más de, la verdad, el Neolítico es un periodo que no tiene a toda la configuración planetaria en el mismo momento. Ha habido nuestras sociedades precedentes, nuestros antecesores y antecesoras, depende de su localización y el momento en el que estuvieran, tuvieron Neolítico antes o después. El Neolítico es un largo ciclo en donde se da una convergencia enorme de situaciones que van a modificar la vida Homo sapiens sapiens. ¿Está claro? Enorme. Ha habido una serie de progresos, etcétera, etcétera. Ya está la revolución agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no se conocía ninguna fórmula de hegemonía de ningún grupo. Bueno, los grupos guerreaban, se despanzurraban, etcétera, etcétera. Pero no había ninguna fórmula, todavía no se había inventado para nada, lo que luego se inventó dramáticamente, y es la primera construcción de la desigualdad humana en escala demográfica, ¿está claro? La desigualdad. Podía haber guerras, etcétera, etcétera. Pero lo que digo, la sistematicidad de la desigualdad comienza con el invento del patriarcado. Y el invento del patriarcado tiene hoy hay muchísima información sobre cómo fue, pero es muy probable que para disminuir el litigio interclánico e intraclánico, interclánico, se dispuso que las mujeres rotaran a otros clanes, pero no se les preguntaba si querían ir. ¿Ah? Este lote se va y viene un lote de allá, por así decir. Esto es probablemente la primera experiencia o la primera expresión de lo que sería una supremacía del grupo humano dicho masculino. Y ahí eso es diástole y sístole. Ha habido momentos más exacerbados del patriarcado en Occidente y momentos en que el patriarcado pudo tener un craquelé. Depende de las sociedades también, Occidente, Oriente, etc. Hay una exacerbación del patriarcado tremenda que llamaba la atención, sobre todo a los diversos pueblos bárbaros, que eran patriarcales, pero no en el grado brutal de exacerbación que presenta el mundo romano. La República Romana, Roma, impresionante. El derecho romano no se puede entender si no se entiende en sus nervaduras patriarcales. Impresionante, porque ese era dueño del cuerpo de las mujeres. El pater familia tenía potestad completa sobre los cuerpos femeninos. Completa. Algo que impresionaba muchísimo, sobre todo a los grupos germánicos, que eran patriarcales, digo, pero que no eran tan exacerbadas sus condiciones de sometimiento de la población femenina. ¿tá? Cuando decimos el patriarcado, siempre ha sido entonces íncitamente un sistema violento, obvia. Como decía John Stuart Mill, un notable liberal radicalizado, que no leen más los liberales porque es una especie también de cosa brutal, está en el Index. El liberalismo de cuño clásico y liberalismo radicalizado está en el Index. Está en la misma proterva circunstancia denostativa que el marxismo, el populismo, el kirchnerismo, todas esas cuestiones. También no está el liberalismo clásico, a no engañarse. Entonces, John Stuart Mill, gran amigo de las mujeres, porque su mujer era feminista, prosocialista, Harriet, que escribió con él todo,
escribió un texto que primero lo publicó como si fueran notas periodísticas y después hizo ese texto maravilloso que se llama La servidumbre de las mujeres o la esclavitud de las mujeres, John Stuart Mill, léanlo. Y él, en un momento en que ya se terminó la esclavitud humana, que ya ha sobrevenido las fórmulas abolicionistas, saben que uno de los países que más se empeñó en abolir la esclavitud fue Inglaterra por tantas razones, económicas sobre todo, ¿está claro? Que si no, era mucho más barato tener fuerza de trabajo libre, y alquilar la fuerza de trabajo de algún modo, ¿no? No pagar el trabajo. Si el trabajo se hubiera pagado, no habría habido acumulación capitalista. Les aviso eso por las dudas. Cuando se dice, cuando vendo mi trabajo, no vendemos nuestro trabajo, vendemos la fuerza de trabajo. Si hubiéramos vendido el trabajo, seríamos todos ricos, probablemente, o no tendríamos los grados brutales de concentración capitalista. Pero bueno, no quiero perderme y decirles que John Stuart Mill hizo una contribución extraordinaria entre 1868 y 69 con este texto que es maravilloso, en donde él dice, examinando lo que está pasando en las sociedades, dice, hay una esclavitud sobreviviente, la esclavitud que sufren las mujeres. ¿Ah? Así nomás. Era muy exacerbado el patriarcado que deriva de las fórmulas liberales, sobre todo de las fórmulas burguesas, impresionante. El mundo burgués fue un mundo rarísimo, porque en lugar, obviamente, del fomento de las libertades igualitarias, se empeñó en el fomentar la idea de que las mujeres tenían una naturaleza que las descapacitaba o las discapacitaba para las tareas públicas notables y demás, que solo servían para la emoción, para parir y para cuidar, parir, emocionarse. ¿Está claro? Esa fórmula es impresionante, pero es una fórmula muy aquilatada todavía en el siglo XIX. Muy aquilatada. La idea es que las mujeres solo conocen un hombre, se tienen que casar con él, listo. El delito del adulterio muy subrayado, por lo que va a ser el surgimiento del derecho público, el derecho penal, pero bueno, y la situación cuando decimos hay un fortalecimiento del patriarcado con las fórmulas burguesas, estamos diciendo algo tangible, que se ve ¿en dónde? En los códigos civiles. El Código Civil francés, obviamente, heredado por todas las excolonias españolas. La Argentina tiene nuestro primer Código Civil es de 1869, puesto en funcionamiento el 71 con don Vélez Arfield, y bueno, todos tienen, había códigos anteriores al napoleónico, que es de 1804, y todos tocaban la misma tecla. La idea de una desventajada condición óntica, por así decir. Las mujeres, por ser mujeres, estaban absolutamente destinadas a estar embarazadas, cuidar, criar, etcétera, etcétera, ocuparnos de las labores de la sobrevivencia, que son labores que no tienen solución de continuidad, si ustedes lo piensan. El laboreo doméstico no tiene solución de continuidad, no se termina nunca. Les voy dando noticias. Todo ese laboreo, y hoy todavía consiste que el 85% de las tareas que tienen que ver con la sobrevivencia recae en cuerpos femeninos, todavía hoy. Y que puesto en valor todo eso, está dando alrededor entre el 23 y el 25% del Producto Bruto. ¿Se entiende? Si se pone en valor toda la actividad realizada para comer, limpiar, cuidar, etcétera, 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 etcétera,
pero que además se repite. Tenemos que comer, tenemos que limpiar, tenemos que lavar. Y lo notable es que cuando se inventaron los electrodomésticos, tan interesantes, los electrodomésticos, ustedes saben que en realidad, en la sociedad argentina, acá, ¿sabes quiénes compraban los electrodomésticos? Ellos, los varones. Las mujeres, ahí Alejandra seguramente se va a acordar, tal vez, de la desestimación que tenían las mujeres por los electrodomésticos. No, porque nosotros hacemos mejor las cosas que el electrodoméstico, ¿está claro? Era notable. La máquina de lavar probablemente sí. Inclusive hay una película en Argentina muy notable. Cuando se empiezan a comprar, hay una notable película por ahí, en donde se ve claramente lo que dicen los varones, no, compremos tal. Las mujeres, eso lo dijo Isabel Larguía, que fue una gran compañera que murió muy joven, que estuvo muchos años residiendo en Cuba. Isabel Larguía, lástima que se murió muy joven, que fue la autora del concepto de trabajo invisible. La autora del concepto trabajo invisible fue Isabel Larguía. Por ahí hay unas queridas francesas que se han ocupado de esto, sobre todo la matriz materialista histórica feminista en Francia, pero no se acuerda muy bien de que el concepto es de Isabel Larguía. El trabajo invisible, un trabajo que no se ve, que no se denota, que no se connota, que por supuesto pasa como trabajo amoroso, se hace todo por amor, abnegadamente, felices de estar todo el día. Y ni les digo lo que, menos mal que cambió la cultura, porque si no había un bronce, había que limpiarlo hasta que no quedara limpio. De modo que se compraban electrodomésticos, como decía Isabel Larguía, para liberar horas para hacer más trabajo doméstico. Surcir, qué genial, ¿no? Y tan contenta la humanidad. Y sobre todo, bueno, ya había feminismo. Los feminismos, quiero decirles que en América Latina, desde inicios del siglo XX, aparecen los feminismos. En la Argentina es bastante precoz. La primera publicación feminista aparece en La Plata en 1901. Es de una querida figura que yo amo mucho, María Bela Ramírez, que era una uruguaya instalada en La Plata, librepensadora ella, interesantísima. Una de las primeras en fomentar el voto de las mujeres. Julieta Lanteri también era masonas, pasaron un tiempo por la masonería. Ese es otro tema para otro día. La masonería tan misógina, pero al mismo tiempo había hecho lugar, se llamaba masonería por adopción, fíjense, no era masonería, se llama masonería por adopción. Pero bueno, no me quiero perder y decirles que en América Latina, en todos los países de América Latina, yo he escrito sobre eso hace poco tiempo atrás, y sorprende porque en todos los lugares, en El Salvador, por ejemplo, fue notable, hay una figura notable que era pueblo originario, ella, extraordinaria. Y bueno, esas feministas tenían, en general, eran de alguna capa media, en general habían estudiado algo, docencia, etcétera, pero no todas. Algunos, como es el caso de Ayala, de esta figura extraordinaria de San Salvador, se hizo autodidacta y fue impresionante. Algunas fueron afrodescendientes en esa primera gesta, como es el caso de Laya, de Argelia Laya en Venezuela. Pero en todos los países hubo un fermento feminista que para mi gusto se hace un poco más ardoroso en los años 20, porque eso más o menos coincide. Son años muy interesantes para América Latina, los años 20. ¿Por qué? Porque en los años 20 primero hay cuestiones de mucho impacto, ¿no? Van a ir surgiendo nuevamente formas radicalizadas, aún porque ya ha devenido la revolución
soviética, la revolución, y hay una serie de, yo diría, ignaciones, de movimientos para arriba. Los jóvenes, como ha pasado ya la gran reforma de 1918 en toda América Latina, la extensión, el clamor estudiantil, que al mismo tiempo tiene muchos reflejos de alianza de clases, claro está, y que se ve claramente, sobre todo, la historia de Ricardo Mella, el primer congreso del 22 de estudiantes en México, y algo que me parece muy, muy... acá hay una pregunta, ahora las voy a responder, ¿no? Las que están al margen, pero déjenme entusiasmar, sí, y me entusiasmo con un ratito más, que impresionante, así pasa la vida, 5 minutos, y les digo, porque me ha quedado muchísima cosa, que efectivamente hay un reverbero de tal orden que se resignifica, a mí nunca me gusta usar mucho la palabra porque la usamos tanto que pierde su, pero se reasigna sentido a un sintagma, imperialismo. Son los años 20 lo que le dan sentido al antiimperialismo. Sí, eso no quiere decir que antes no usáramos el lenguaje, pero el verbo de actuar contra el imperialismo, ¿no? De acción antiimperialista, es muy de los años 20, gente. Siempre dije que los años 20 se comparecen bastante con los años 60, en que también hubo unos impulsos notables de justamente, ¿de qué? De percepción latinoamericana, de percepción de integridad de la región, de una percepción de algún destino doloroso, común, y de una necesaria articulación para salir de la adversidad. Pero eso tuvo mucho que ver con ya el concepto imperialista devenido claramente en una transformación. Obviamente en los años 30 para adelante tenemos una reasignación del modo imperial inglés al modo imperial norteamericano. Pero en fin, lo que quiero decir es que hay ahí una reinstitución del término antiimperialismo. ¿Está claro? En los años 20. Por eso son años también en que yo creo que las levas feministas hicieron una gran argumentación y que efectivamente, bueno, en algunos casos se pudo avanzar, en otros menos, pero lo notable es que en muchos países, Chile tuvo como a lo largo de los 23 partidos feministas, 3, que no dieron en mucho, ¿no? Pero en la Argentina también, Julieta Lanteri inventó un partido feminista, tampoco fue muy adelante, pero en general esa es una manifestación, digo, de... Y bueno, y para ir cerrando, porque esta primera parte así se pregunta, pues ya me fui muy lejos, y no, pero les di una impresión, quiero, a propósito de lo que me pregunten seguramente, de lo que está pasando en este presente. El viejo feminismo terminó en los años 48. El nuevo feminismo fue un renacimiento extraordinario de los años 60 para acá. Notable. Un minuto más y les digo, ese feminismo nuevo tiene mucho que ver con varias cosas que ocurrían en el mundo. La guerra de Vietnam, la guerra anticolonial planteada en diversos lugares, los movimientos estudiantiles, el nuevo arreciar de la protesta afrodescendiente en Estados Unidos, que se da inclusive formas armadas de resistencia, y desde luego otros movimientos que no dejan de ser muy impactantes. Obviamente, sí, esta nueva aceptación de lo que sería la gestión revolucionaria y también de un movimiento anticapitalista a su modo, porque era el anticonsumo, el movimiento hippie. Todo eso debe contarse en el fervor con que emergen los feminismos nuevos de los años 60 para acá, que son los que han cultivado centralmente, los que han dado cultivo, les han dado
ha dado densidad interpretativa y han cultivado las formas manifiestas de oposición a todas las formas violentas patriarcales. Bueno, cuestiones. Hay algunas que están acá, ¿no? A ver, ¿cómo ve el camino de la lucha en el futuro? Muy bien. Del avance. ¿Qué rol voy anotando? ¿Qué rol puede jugar el movimiento feminista en la defensa de la soberanía nacional y regional frente a la subordinación? ¿Cómo podemos hacer para encontrar una forma eficaz para reducir los femicidios y transfemicidios en esta época? Y vamos por las cuestiones, muy importantes todas. Primero, veo el camino de las luchas feministas con muchísimo optimismo. Ahora se viene el contra-backslash, ¿está claro? Ahora se viene. Y invitamos, por supuesto, con toda nuestra fuerza, a todos los varones a sumar fuerzas. A mí me gusta decir en tono de sorna, y no se puede pasar siempre así, sean verdaderos varones, háganse feministas, ¿está claro? Vamos, ¿eh? Si tienen una injundia en ese punto, bueno, que sea para ser feministas. Y la verdad es que esperamos eso, ¿eh? Siempre ha habido varones de muy buena fe feministas en el mundo, muy inteligentes. Yo pienso, por ejemplo, en John Stuart Mill, en las figuras que acompañaban a las viejas feministas y a las nuevas. ¿Qué rol puede jugar el movimiento? Sí, muchísimo. En realidad los movimientos feministas de América Latina son anticoloniales, en general, son además constitutivos de la idea de, obviamente, de una construcción de significados y de conceptos más apropiados para las condiciones de imposibilidad, las condiciones de imposibilidad de todos los derechos paritarios. Entonces, eso nos da una circunstancia muy peculiar si nos contrastamos con lo que pasa en Estados Unidos y aún en Europa. Hay movimientos que han sido, estamos frente a una circunstancia única, que feminismos de América Latina irradien su significado para Europa. El Ni Una Menos, por ejemplo, es un movimiento que nació entre nosotros, nosotras, nosotres, y que se raya. ¿Y cómo podemos hacer para encontrar los... Sí. Para esto último, porque estamos frente a una ola brutal, así comenzó este encuentro, en donde, ¿por qué ocurre? ¿Por qué? Ya les digo, ¿cómo están ocurriendo? Por autorización expresa de la actual fragua gubernamental. ¿Por qué? Porque eran tal, no es por negligencia, es por actividad estatal contra los derechos de las mujeres. ¿Está claro? Esta es la cuestión. Y autorizaciones que vienen, desde luego, desde esas propuestas hasta los sistemas de lenguaje. Monstruosos. Basta escuchar un rato a alguna ministra por ahí para darse cuenta de la, diría, de la avería moral que está transcurriendo, la avería ética. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer mucho. Sobre todo mientras reclamamos política pública, porque sin política pública evidentemente no vamos a ir. Pero mientras tanto hagamos una política societal, hagamos una conversión, hagamos reflexiones, hagamos reflexiones profundas, y sobre todo invitando mucho a los varones a repensar la dura forja que tienen, la indigna forja que se han hecho con el sometimiento. En la relación tremenda, dramática, ama-esclavo, amo-esclavo, el que indignifica la historia es el amo. El que pone indignidad a la crucialidad Homo sapiens sapiens es el esclavo. Así que hay que hacer muchísimo. Hay que, por supuesto, alertar, ayudar. Primero comencemos por los lazos familiares. Sabemos que alguno de nuestros parientes está pasando mal, o que no se anima, o que tiene vergüenza de decir, si fracasa la línea 144 como está ocurriendo, por favor no dejar de darle una mano inmediata, y saber que efectivamente que hay grados
Hay grados de violencia, sí, pero que hay gente que no trepida en pasar de la violencia verbal a la violencia femicida, ¿no? Y bueno, y sobre todo animar a muchas mujeres a buscar la protección, a encontrarse. Lo más dramático que está ocurriendo es que las mujeres de los sectores populares están desasistidas, ¿no? No tienen a veces ni siquiera, pero bueno, hay una fiscalía. En la provincia de Buenos Aires, debo decir, el Tribunal Superior, la Suprema Corte, ha insistido este año fuertemente, porque ahí no se ha perdido la perspectiva de género, atención. Hay, por supuesto, en jurisdicciones que está arrasada, pero hay lugares en donde permanece con mucha fuerza, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo y en el Judicial, en donde, bueno, hay que encontrar, hay que mapear dónde está la Fiscalía, etcétera, etcétera, y frente a circunstancias de enorme adversidad, hay que efectivamente sacar a la posible víctima de su, uh, de su destino más brutal, ¿no? Bueno, alguien más que dice, ¿qué haría falta para conformar un espacio progresista y popular que confronte esta liga de ultraderecha? No solo para recuperar los derechos de los institutos, sino también los que destruyeron los motosierras en todos los aspectos con la motosierra. Bueno, yo creo que hay que hacer un nuevo pacto internacional, más allá de las diferencias. Es la hora también de un acontecimiento mundial. Hay que aproximar a las posiciones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el peligro de perder vida democrática, elemental vida democrática, forma democrática, ¿no? Está en riesgo completamente. Ustedes saben que hay preocupaciones en grupos liberales, inclusive en grupos liberales, digo, porque está en peligro el formato republicano, que tiene límites tremendos, pero que bueno, y el formato de la división de poderes tiene límites tremendos, pero bueno, justamente en una recuperación del pleno Estado de Derecho tenemos que obviamente mejorar las condiciones del Estado, mucho, pero mejorarlas. ¿eh? Yo estoy contra la fórmula. Necesitamos un Estado eficaz, mucho Estado, muchísimo Estado, mucho gasto estatal, despilfarro del gasto estatal para salvar vidas, para sacar a la gente de la indignidad del no poder comer. Por favor, no me vengan con cuentos ridículos. Gastemos, gastemos, gastemos. Bueno, fui en la adolescencia, debemos tener empatía y no mirar hacia otro lado. Toda mi sororidad. Y si quedan dolores ahí, como yo me imagino, hay que también poder recurrir a buenos servicios de psicología, y sobre todo a buenos servicios de empatía, a buenos conjuntos de empatía y de sororidad. Aunque, bueno, nadie más pregunta, pero ponemos tener. Alguien le había levantado la mano, ¿no? Héctor era. Me parece que te estaban aplaudiendo más que levantar la mano, pero puede ser. Bueno. Te quería hacer una consulta, porque no solo lo que dijiste al principio, sino todas las respuestas fueron atendidas absolutamente, como hace siempre, con ese ojo que tenés para ver absolutamente todo y un poquito más también. No, como cierre, por ahí hay algo que, haciendo esto dentro de un sindicato, yo tengo cierta inclinación por algunas cosas sobre lo que algunos compañeros llamamos organizaciones libres del pueblo, ¿no? Como por ejemplo los sindicatos, pero también los clubes de barrio, cosas que siempre son atacados en los gobiernos liberales. Yo digo, más allá de que estoy absolutamente de acuerdo con la conformación del Ministerio de la Mujer, por lo que eso implica, con todos los planes que hay que poner y los que faltaron poner, digo, no hay que hacer desde el Estado también una gran política de
creación de secretarías de la mujer en cada uno de los sindicatos, en cada uno de los clubes de barrio y en cada una de las organizaciones libres del pueblo para poder consolidar de una forma más sólida todo el proceso de derecho de género y diversidades? Estoy de acuerdo, Javier, en grado, género y número. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la ley Micaela, en cuanto podamos, tenemos que reforzarla para que llegue a todas. Justamente, hay para mi gusto 3 órdenes en los que no puede faltar la ley Micaela, además de todo lo que dice respecto de los 3 poderes del Estado. Órdenes corporativas, asociaciones de profesionales y asociaciones gremiales. Bien. Órdenes deportivas, no puede no estar, y órdenes, por supuesto, que tienen que ver con otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Está claro? Ahí me parece que es fundamental que tengamos una ley Micaela renovada, la vamos a tener, pero que incorpore. La verdad es que yo he tenido el gusto de hacer capacitación ley Micaela a algunos clubes deportivos. Racing una vez y fue estudiante de La Plata también. Fue maravilloso eso. Aconteció eso a través de Zoom en el año, creo que finales de los 20, una cosa así. Por supuesto, he estado muy cerca de la vida sindical, mucho. De manera no estrictamente, muchísimos, con grupos desde luego de mujeres. No quiero olvidarme de nadie, así que no voy a decir, pero lo he hecho y lo he hecho con enorme gusto y me parece que tienes toda la razón del mundo. Creo que órdenes corporativos, órdenes deportivos, organizaciones deportivas y organizaciones que tienen que ver con otras circunstancias. Me refiero, por ejemplo, sociedades de fomento, sociedades que tienen, todas esas deberían estar alcanzadas por la ley Micaela para constituir otros sentidos, ¿no? Pero qué lindos, preciosas cosas que dicen por acá, menos mal que Todo, está... todo lo que queda en el chat son todos elogios, halagos bueno, y mucha gente querida. Bueno, estamos para eso. La verdad que estamos pasando un momento climático político horrible. Nos ha tocado esta desgraciada circunstancia que a veces no, yo digo que la metáfora que mejor acompaña lo que a veces todos los días nos pasa es una pone el pie fuera de la cama y dice, ¿cuál es la calamidad de hoy? Porque es así. Todos los días hay una calamidad, todos los días. Pero bueno, también yo hago una apuesta enorme, casi una apuesta sesentista, ¿no? Mi apuesta sesentista es, miren, es inútil, no se puede parar, ¿no? Y además esto que vengo diciendo, nadie soporta, nadie, a menos que sea conspicuamente falto de toda dignidad, hay gente que lo es, pero nadie soporta la servidumbre voluntaria por un tiempo. Una cosa que, bueno, no hay posibilidades. Y menos yo creo que con el trayecto hacia atrás que tiene nuestro pueblo. Puede haberse perdido, por momentos está como sofocado. Yo creo además que hay una serie de circunstancias que cambiaron mucho en la sociedad argentina, muchísimos. No solamente las malas cosas que hemos hecho, miren, yo no estoy tan segura de todas las malas cosas. En el 15 se perdió, ¿y cuál es? ¿Qué podría ser? ¿Cuál era el balance? No, me parece que hay otras cosas más, por eso, porque en el mundo entero está pasando. Pero yo creo que están asociadas a una serie de cuestiones que otro día podemos desarrollar, ¿no? Pero hay cambios enormes, hay cambios inclusive en el orden mismo capitalista, porque hoy tenemos, ¿cuál es el producto más valioso? El financiero. Impresionante. Y eso es, digo, volatilidad. Algún día todo esto se paga. Sin algo empírico, sin el producto de esto, no sé. Algún día esto
Pero esta fase del capitalismo no estaba tan prevista, es cierto. El imperialismo estaba medio previsto, pero yo no quiero ser Rosa Luxemburgo de ninguna manera. Digo, esta fase de hipervalorización de las finanzas es esotérica, no me digan. No hablé de los temas esotéricos de las distopías, porque eso es otro tema, ¿no? Ustedes saben que estamos con gente muy distópica, además, gente que cree que habla con perros, pero además tiene circunstancias verdaderamente, porque hay esoterismos muy interesantes, ojo, pero estos esoterismos son terraplanistas, por favor, es una cosa impresionante. Bueno, lo que les quiero decir es que hay que apostar a la condición humana, hay que seguir apostando, como decía Roberto Rossellini, cuando un día lo apretaron y dijeron, pero usted, señor, le dijo el entrevistador, más o menos así, no me perturbe, déjeme seguir apostando a la condición humana. Bueno, esta es la cuestión. Déjeme seguir apostando a la condición humana. Bueno, les mando un abrazo grande, arriba los corazones, voten con alma, corazón y vida. Abrazo enorme, te agradezco un montón. Uno queda pletórico de placer y conocimiento al escucharte, sé que siempre es una maravilla. Les manda acá, constrictores. Bueno, Ahora un gran cariño. Beso enorme, muchísimas gracias a todos, todas y todes. Ha sido un placer enorme. Una señadora.